Estamos estudiando el tema de la Trinidad, del Dios Trino. Una enseñanza que ha sido bastante cuestionada, o ha sido, hermano, manipulada, malinterpretada, malentendida, cuestionada por muchas personas, hasta el punto de que han llegado hermanos, a cometer muchos errores en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Colosenses 2. Quiero tomar versículo 8 y 9. Quiero que mantenga su Biblia, hermano, abierta. Quizás me gustaría, hermano, que un viernes usted pueda pasar aquí, hermano, a la plataforma. Y usted, hermano, nos pueda contar acerca de lo que estamos aprendiendo. Pues usted pueda, hermanos, como dar un testimonio de cómo Dios está obrando en su vida en cuanto a lo que estamos enseñando, en cuanto a estos temas. Me gustaría. Dice la palabra de Dios, Colosenses 2:8. Dice: mirad que nadie, vea la palabra ahí, que nadie os engañe. La palabra nadie es nadie, hermanos. Cuidado con que a veces nosotros, los predicadores de hoy en día, o las iglesias de hoy en día, los pastores de hoy en día, hermanos, las iglesias de hoy en día, si no viene un gringo, no le creen al hispano. Hemos cometido ese error grande. Traigamos al hermano, ¿de dónde? De Norteamérica, para que nos venga a enseñar sobre el tema sobre el matrimonio, sobre el rapto, sobre la tribulación, sobre la deidad de Cristo. Entonces tenemos que, hermano, traer gente de otras partes para que nos venga a enseñar. Cuando, hermano, eso es un error. Es un error. Entonces a veces la gente, en cierto modo, tienen su punto de vista. Ahora, voy a decir algo. Hablando de punto de vista, nunca hagamos que el punto de vista se haga doctrina. Por ejemplo, la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos fue escrita a una audiencia de judíos cristianos, no hay inconversos. Pero hay líderes espirituales, hay teólogos o predicadores así, pastores, maestros bíblicos, que enseñan que Hebreo fue escrito la mitad a inconversos y la mitad a creyentes. Yo no comparto esa idea. Algunos dicen ese es mi punto de vista. Es mi punto de vista. Pero no es el punto de vista bíblico. Ahora, por eso dice el versículo: mirad que nadie os engañe. Nadie. No importa si es, hermano, el gran doctor, el gran erudito, el gran maestro de la Biblia, el gran predicador de la Biblia. No importa. A veces la gente lo que hace es traer a estos grandes líderes a las iglesias para esto, mire, para conseguir, hermanos, dinero. Por medio de filosofías. Vea la palabra filosofías. La filosofía, hermano, es toda aquella tendencia o idea. La filosofía son ideas de hombre, ideas que nacieron en el corazón del hombre y que se vuelven reales, verdaderas, aceptables y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Quiere decir que los hombres y las religiones tienen tradiciones que no son bíblicas. Algún día voy a explicar qué son. Yo voy a explicar qué son tradiciones, qué son huecas, sutileza. Algo hueco es que no tiene nada, no tiene vida, hermanos. No tiene fundamento, no es estable. Aún quiero decirle algo. Hay religiones, voy a decir así, que su doctrina está cambiando cada vez. Cada año está cambiando su doctrina. Por ejemplo, de repente los testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios. Hoy aceptan que es Dios. Hoy dicen ellos que sí hay cielo. Hasta ahora creen que hay cielo. Hasta ahora creen en el rapto. Hoy sí creen en el rapto. Hoy sí creen que hay resurrección. Antes no creían. Pero la doctrina bíblica no puede moverse. No puede cambiar. Ahora, cuidado con las tradiciones. Aquí la Biblia dice las tradiciones. Y ahora, digo con respeto, hermano, en esta Biblia que tengo yo, y en la Biblia católica dice lo mismo, tradiciones. ¿Qué son tradiciones, pastor?
cosas que los hombres han establecido como palabra de Dios y no son palabra de Dios. Tradición de los hombres. Ahora, si una tradición no va basada con la Biblia, no la puedo aceptar. De los hombres conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Versículo 9 dice, vean cómo dice, porque en él habita corporalmente. Vean la palabra corporalmente. ¿Alguien sabe qué significa corporalmente? Quiero ver mis alumnos qué significa corporalmente. Corporalmente, ¿alguien sabe? Como que en él, hermano, está todo centralizado. Dice Pablo aquí, porque en Cristo, la palabra en es la palabra griega, significa dentro, es la palabra griega que significa fuera. Entonces aquí dice en Cristo, dentro de Cristo, dentro de Él, dentro de Cristo, o sea, en Cristo, en la persona de Cristo, habita. ¿Qué habita, hermanos? Toda plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir deidad? Presten atención. ¿Qué quiere decir deidad? Quiere decir divinidad. Quiere decir Dios. Entonces, en otras palabras, quiere decir que en Cristo habita toda plenitud de la deidad del mismo Dios. Jesús, hermano, no se ganó el título de ser Dios. Él es Dios por siempre. Vea Juan 1:11, hermano, estas cosas que estamos estudiando, me gustaría que les presten atención porque, hermano, algún día que ustedes lleguen ahí, hermano, los falsos maestros a quererle ahí, y usted no teniendo recursos para decir lo que dice la palabra de Dios. Juan 1, versículo 1, ahí dan verdad en este versículo, bueno, varias verdades. Vea la palabra en el principio. Esa palabra en el principio, 1:1, Juan 1:1, en el principio, hermano, no es San Juan. Quítese la palabra San Juan, es Evangelio de Juan. O el Evangelio de Juan, o el evangelista Juan, no San Juan. Es Juan. Ahora, dice ahí, vea. En el principio, vea la palabra en. Está la palabra en, ¿verdad? Dentro de él. En quiere decir dentro de un tiempo. En el principio, la palabra principio ahí, hermano, quiere decir no en un tiempo, no en años. Cuando dice en el principio, quiere decir dentro de un tiempo. En otras palabras, en la eternidad, oigan esto por favor, en la eternidad, era el verbo. Quiere decir que ya el verbo en la eternidad ya existía. No fue creado el verbo. Pastor, ¿quién es aquí el verbo? El verbo es un título que le dan a Cristo. En el principio, o sea, quiere decir, en la eternidad era el verbo. Vean la palabra, era el verbo. Esa palabra era, tiene que ver, hermano, en el pasado, en la eternidad. Era el verbo, y el verbo era con Dios. Esa palabra esa palabra con Dios significa que ya estaba con Él, que ya habitaba con Él, que ya vivía con Él en la eternidad. Con Él. Estaba con Él. ¿A dónde, pastor? En el principio, en la eternidad. En la eternidad. Y el verbo, ¿qué era el verbo?
Dios. Venga el versículo. Quiere decir que el verbo ya era Dios. El verbo ya era Dios. O sea, Jesucristo ya era Dios. Nunca fue llamado Dios. Nunca le dieron un título de Dios. Nunca se ganó el título de Dios. Él era Dios mismo. Dios mismo. Esa palabra en el principio es importante. Con Dios estaba. Con Dios quiere decir había una relación. No estaba solo, estaba con Dios. Ya estaba con Dios. Vamos a Génesis, por favor. Les explicaba la vez pasada acerca de Abraham, ¿verdad? De que llegaron los 3 varones donde Abraham. ¿Y qué hizo Abraham, hermanos? Se postró. ¿En acto de qué? De adoración. Cuando Cornelio quiso postrarse para adorar a Pedro, Hechos 10, Pedro dijo: no lo hagas, no es necesario hacerlo. Pero en el libro de Génesis, cuando llegó los 3 hombres, las 3 personas donde Abraham, la Biblia dice que Abraham se postró y significa adoración, exaltación, veneración, respeto. Hermano, al único que se le puede pedir, al único que se le puede adorar, al único al que tiene que seguirle, amarle, creerle, entregarse, honrarlo, se llama Jesucristo. El único, no hay otro más. Dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie, hermanos. Dios es celoso. Dice que Dios es fuerte y celoso. Si usted le pide a otra persona que no sea Dios, Dios se molesta. Busque Génesis 1:26. Vea cómo dice el pasaje. Solo quiero que vea la palabra ahí: hagamos al hombre. Como que hay una conversación, ¿verdad? Existe ahí una conversación, ¿no es cierto? Hay una plática, hagamos. Ahora vamos a Génesis 11. Génesis 11. 11:7, que dice: ahora pues, descendamos. Es la misma palabra, vea, hagamos, descendamos. La gran pregunta es la siguiente, vea, ¿con quién estaba hablando ahí? Dios. Hay una plática, hay una conversación, y dice: hagamos. Ahora dice: descendamos. Hermano, esto que ustedes están escuchando en este momento es importante. Por eso tiene que prestar mucha atención a escribir versículos. Ya esto no es leche, hermano, es alimento sólido. O sea, el entender el tema de la Trinidad no es fácil, pero se requiere estudiar, escuchar, oír la palabra de Dios. Ahora vamos a Mateo. Son versículos que usted ya conoce, pero quiero nada más retomarlo. Mateo 3, versículo. Jesús en este caso se está bautizando, se va a bautizar. Y él dice, hermanos: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo: deja ahora que se cumpla, deja ahora, porque así le conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús le dijo:
Y Jesús, después de que fue bautizado, subió y luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Ahora, una pregunta, ¿quién estaba bautizándose? ¿Quién? Díganlo. ¿Quién se estaba bautizando, hermanos? Presten atención, niños, presten atención a esto. ¿Quién se estaba bautizando? Jesucristo. Estaba ahí en cuerpo, ahí bautizándose en agua. Estaba físicamente ahí, palpablemente, visiblemente, bautizado por Juan. ¿Y qué ocurre? Y luego, aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. Oiga esto, por favor. ¿Qué vio Juan? Pero ¿qué vio? Jesús está siendo bautizado. Luego el Espíritu Santo desciende como paloma. Esta es la tercera persona de la Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero está el principio. Aquí menciona que Jesús está siendo bautizado por Juan el Bautista. Luego el Espíritu Santo desciende como paloma, ¿no es cierto? Luego acá se escucha una voz. ¿Cuál voz se escucha? Y una voz que de los cielos decía: este es mi Hijo amado. ¿Quién es esa persona? Jehová, Yahweh, Adonai. Dios es Jehová, el Padre de Jesús. Jesús nunca fue engendrado sexualmente en el vientre de María. No fue engendrado sexualmente. Fue engendrado por la persona del Espíritu Santo. Pero acá, hermano, vemos aquí a Cristo siendo bautizado. El Espíritu de repente sale del agua y el Espíritu desciende como paloma. Luego se oye una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Una pregunta. Aquí va la pregunta para aquellos que son escépticos. No aquí, ¿verdad? Pero si la doctrina de la Trinidad no existiera, ¿cómo explicamos ese versículo entonces? Digamos que hagamos algo. No creamos en la Trinidad ahorita, no creamos. Pero esos tres principios que están ahí, ¿cómo se explicarían? Cristo bautizado, el Espíritu Santo como paloma, y luego ¿qué pasa? Se oye una voz del cielo, ¿verdad? ¿Será que está hablando el mismo? Digamos que no existe, digamos que pensemos por un momento que no existe la Trinidad. Entonces, ¿cómo explicaríamos ese versículo? ¿Cómo lo entenderíamos? ¿Cómo lo explicaríamos? ¿Cómo lo enseñaríamos? Vamos a Juan 14. Juan 14, 23. Aquí voy a responder algunas dudas que ustedes tienen, pero presten atención a esto, por favor. Presten atención a esto. Jesús le dijo a Judas, no el Iscariote. Hermano, usted tiene que conocer los Judas, ¿verdad? En la Biblia. Hay dos Judas, ¿verdad? El Judas Tadeo. Voy a preguntar, vamos a ver cómo andamos, si andamos en el espíritu o andamos en la carne. ¿Quién es Judas Tadeo? ¿Ah? ¿Quién fue que lo traicionó a Jesús? Va. ¿Usted ha respondido? ¿Cómo es que una pregunta, aquí algo interesante. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros? La pregunta que hace aquí Judas, le dice a Jesús: vos te vas a ir para el cielo. Pero ¿cómo es que decís que vas a volver a la vida? ¿Y cómo es que vas a volver a la vida otra vez? ¿Vas a ir al cielo? ¿Y vas a decir que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo harás? ¿De qué manera lo harás? Léalo conmigo. ¿Cómo te manifestarás a nosotros?
y no el mundo. En otras palabras, quiere decir aquí Judas, ¿cómo sabemos que estarás con nosotros? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama. ¿Cuántos? No me responda, por favor, porque aquí todos van a decir amén. ¿Cuántos aquí aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios aquí, hermanos? Yo a veces me da tristeza cuando de repente se preguntan en las iglesias, ¿verdad? La gente está emocionada. ¿Cuántos aman a Dios? Y la gente, hermano, como la gente grita, va. La gente aúlla ahí, va. Y sus vidas son otras, hermano. Sus vidas son otras. Sus vidas son otras. No me estoy metiendo en su vida, pero sus vidas son otras. Los mormones dicen que aman a Dios, pero sus vidas son otras. Los evangélicos aman a Dios, pero sus vidas son otras. Mucha gente que dice que ama a Dios, pero su vida privada, su vida en lo privado, en la privacidad, son otras personas, hermano. Tienen corazones sucios, negros, pecaminosos, y sus vidas son otras. Si Jesús hiciera una encuesta, ¿cuántos aman? Si Jesús le pasara una encuesta a usted, vea, ¿me amas? ¿René, me amas? ¿Yanira, me amas, Yanira? ¿Gustavo, me amas en verdad? Una pregunta sería, ¿qué pasaría si Jesús le responde a usted? Así, le pasa a usted Jesús un papel, ¿verdad? Y dice: Cindy, Robin, Cecilia, Julia, ¿me amas? ¿Qué le respondería? Yo lo dejaría en blanco quizás. Yo lo dejaría en blanco, hermano, quizás. Porque mi vida no va de acuerdo quizás con lo que Él dice en su palabra. Porque implica, hermano, amar a Dios implica muchas cosas. Cualquiera puede decir, yo lo amo, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero implica muchas cosas. ¿Y qué dice el versículo? El que me ama, ahí está. O sea, si alguien, ¿cuál es la evidencia de que alguien ama a Dios? ¿Cuál es? Mi palabra guardará. ¿Qué quiere decir guardar la palabra? Es como almacenarla para el tiempo de dificultad. ¿Cómo responder ante la adversidad, ante la tentación, ante el pecado? ¿Cómo responder? Pastor, ¿cómo sé que la palabra la guardo? Cuando yo sé responder bíblicamente a las circunstancias. No me mueve las cosas que pasan. No me afecta lo que está pasando. No soy, hermano, tamo que rebate el viento. Yo quiero decirle algo, hermano, con respeto. Hay mucha gente en este pueblo de Azatlán que vive de lo que los demás dicen. Y se lo creen. Son tamos, hojas volantes. Son débiles aquí en la mente. ¿Cómo se llaman esos muñecos que se pueden manipular? Títeres. Son títeres. Son débiles, les comen el cerebro, pues no están preparados. Pero cuando yo tengo la palabra de Dios, hermano, yo tengo. Fíjense que me gustó lo que hoy ponía un ejemplo un señor ahí en un video que vi. Eso me gusta a mí. Y a veces les doy enlaces porque son buenos, edifican. Decía, estaba un señor, un pastor de ovejas, un pastor que tiene ovejas en su hacienda. Y él sentó, hermano, las ovejas, sentó una oveja, andaba toda, tenía mucha lana.
mucha lana. Él decía que la lana puede ahogar o matar a una oveja por el peso. ¿Y sabe qué hizo el pastor con la oveja? La sentó, hermanos, en la silla. La agarró, la sentó y ella estaba tan tranquila, dejándose quitar la lana. Y él decía que, y aplicó al varón ahí, que una oveja que está sentada, decía, sentada, escuchando a Dios. Esa gente, decía, tiene fundamento, se establece. Mira, la oveja no se movió para nada. Tranquila, estaba dejando quitar la lana. La lana que andaba toda sucia. Entonces decía que una oveja que está sentada, hermano, es imposible que se mueva para otro lado. Está establecida. Está establecida. Ojalá que usted algún día, hermano, lo digo muy en serio, ojalá que usted algún día su mente sea sobre. Hay gente que dice, pues no me quiere. Y comienza, hermano, nos dejamos llevar por lo que la gente dice de afuera. Y vamos a reclamarle a la gente. Nos estamos investigando. Y no investigo, lo invento. Me estaba contando, no voy a decir el nombre, me estaba contando alguien a mí. Y quizás usted dirá, ¿qué mujer más tonta va? Pero me estaba contando a mí un varón por ahí, de una iglesia, que dice que la señora es cristiana, el esposo no es cristiano, y dice que ella se da cuenta de las mujeres que él tiene, ¿verdad? Y le van a comprar a su restaurante que tiene, y les vende ella con una sonrisa de cachete a cachete, y dice que nunca se ha reclamado nada. Yo digo, y nosotros que somos evangélicos, hermano, a veces nos andamos muriendo, hermano. A ver, los impíos, yo no estoy de acuerdo con los impíos, pero a ver, los impíos son mejores personas para poder, muchas veces, que no tengo que ser modelo, pero aprender algunas cosas de ellos que son buenas. Y que no son cristianos. Que no son cristianos muchas veces. ¿Por qué no guardamos silencio muchas veces? Porque no estamos guardando su palabra. A mí no me gusta que usted diga, qué bonito predica el pastor. No me gusta eso. Yo me encanta cuando nos da duro el pastor. No, me molesta eso. ¿Sabe qué me importa a mí? Que usted la palabra la guarde. Que usted guarde la palabra. Que usted diga, tiene razón la palabra de Dios. Voy a guardar ese principio. Y mire cómo dice el versículo. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él, dice Jesús. Vea la palabra ahí. Vendremos a Él. ¿En qué sentido está ahí? ¿Singular o plural? ¿Y qué quiere decir plural? Varios. Dice, si alguno me ama, mi palabra guardará y vendremos a Él. Vendremos, está en plural, no singular. Dice, vendremos a morar a Él. En otras palabras, hermano, cuando alguien acepta a Cristo, Cristo se revela se revela en el Espíritu Santo en nuestra vida. Y dice, y vendremos a Él. Quiere decir que cuando una persona recibe a Cristo por la fe, los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están habitando en uno en nosotros. ¿Lo entiende? Dice, vendremos a Él, dice Jesús, y haremos. La palabra haremos está en plural, una acción, un verbo, acción. Vendremos a Él. Ese versículo es importante. Entonces, ¿cómo me explicaría entonces uno que no cree en la Trinidad este versículo? Vendremos y haremos. Por ejemplo, Juan 14, ¿qué? 23, 24. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Explíqueme ese versículo. Mire, pastor, la Trinidad no existe. Pero ¿cómo explica usted ese versículo? ¿Cómo explica entonces Mateo capítulo 3? ¿Cómo le explicaría? No me convence, pastor. Vamos a Apocalipsis. Ya terminamos. Yo sé que ya quieren ir, pero ven a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 5.
Va, hermanos, quiero que todos lo leamos juntos, por favor. 5:1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito. Vea la palabra, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Quiero que noten las palabras. Hay alguien sentado en ese trono, ¿verdad? Vean el versículo. Quiero que lo lean. ¿Hay alguien sentado en ese trono, sí o no? Sí, va. En el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, dice: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra. Hermano, esto es importante. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ahí están los principios de Trinidad. Cielo, tierra, debajo. Sí, esas palabras que es importante verlas. Pero sigamos leyendo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno. Hermano, no había ninguno, ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro era digno, ni Moisés, ni Elías era digno, ni Juan el Bautista era digno, ni San Caralampio era digno, ningún santo era digno. Ahí está el versículo, no estoy mintiendo. ¿Y qué dice? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra. Buscaron, hermano, buscaron en el cielo y no encontraron. Mire, buscaron en el cielo a mucha gente y no encontraron. Buscaron en la tierra y no había ni uno que sea digno. Buscaron debajo de la tierra, o sea, en los infiernos, y no había ninguno tampoco que lo podía abrir. 5:1, 5:3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrirse el libro, ni de leerlo, ni de a mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león. ¿Quién es, hermano? ¿Quién es el león? El león de la tribu de Judá, es Jesucristo, amén. La raíz de David ha vencido para ¿cuántos creen que Jesús ha vencido, hermanos? Se ha vencido, es vencedor, para abrir el libro y desatar su sello. Y miré y vi en medio del trono, había un trono, ¿verdad? Y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es eso? Préstame atención y véame. Hay uno que está sentado en el trono. ¿Ya? ¿Quién está sentado en el trono según la Biblia? Jehová Dios. Y dice que buscaron en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, si había alguien digno de abrir el libro. Y no encontraron. A ni uno encontraron. Póngase pesadilla. Póngase aquí. Sí. Y de repente, hermano, dice la Biblia que había un cordero como inmolado. ¿Quién es ese cordero como inmolado? Si solamente existiera uno, ¿cómo es posible que se sentó y se paró? Dice que agarró el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién lo agarró? ¿Quién está sentado? Padre. ¿Ve qué sencillo es este tema? No es sencillo porque yo lo estoy enseñando. No es sencillo porque yo lo sé. Pero dice que el cordero agarró el libro del que está sentado en el trono. Y ese es Jehová Dios. ¿Lo entiende? Ahora vea Hechos 7:55. Son versículos, hermanos, claves. La pregunta, ¿lo entendieron lo que quise enseñar? Dios
está sentado en el trono, ¿no es cierto? Dios Padre, Jehová Dios, Yahweh, Padre de Jesús. Viene Jesús y toma, ¿el qué? El libro, el libro del Padre que está en la mano del Padre. Si solamente fuera uno como los unitarios o los Jesús solos, entonces, quiere decir que Jesús era el mismo que estaba sentado y estaba de pie. ¿Ah? ¿Quiere decir que el mismo que estaba sentado era Jesús en el trono? No, hermano, hay que tener no lógica, discernimiento. Nunca use la lógica para la Biblia. Busque Hechos, y con esto concluyo. Hechos 7:55. Pablo siempre que menciona, escribe las cartas, él siempre está mencionando, gracias doy a Dios Padre por Jesucristo. Siempre lo menciona. 7:55. ¿Cómo dice aquí el escritor? ¿A quién es aquí? ¿Pablo o quién? ¿O Pedro? Es Lucas. Versículo 55 dice, pero Esteban era un diácono de la iglesia primitiva. Esteban lleno de ¿qué? Vean la palabra Espíritu Santo, está con mayúscula, ¿verdad? Mayúscula, ¿verdad? S mayúscula. Cuando la Biblia dice, hermano, ojo a esto, hermano, véame por favor. Cuando la Biblia, hermano, menciona la palabra mayúscula, en este caso Espíritu Santo con mayúscula, se refiere a persona. A persona. No está en minúscula, está en mayúscula. Como la letra principal. Espíritu Santo. Dice que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿De qué estaban llenos? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿A quién vio Juan? Vio a Dios. ¿Y a Jesús? ¿Qué dice? ¿A cuántos vio Juan? A los tres, hermano. Está lleno del Espíritu. Vea la gloria de Dios. ¿Y qué más ve Juan? ¿Juan Esteban? A Jesús. Ahora, ¿a dónde está sentado Jesús? ¿De quién? Del Padre. Ahí está la doctrina. Sencillo, hermano. Bíblica, claro. Cuando digo encima me refiero a que son cosas que podemos comprender. No se requiere tanto que la gente a veces inventa o cuestiona, ¿verdad? Tantas ideas. Vamos a orar. Te damos gracias a Dios por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por usar a tu palabra. Si alguien se merece un mérito, alabanza, aplauso, es usted, Señor. No soy yo. Usted es digno nada más, es digno de que podamos confiar, creerle a usted. Padre, que lo que oyeron los hermanos hoy, Señor. Yo sé que aquí hay diferentes audiencias, hay niños, jóvenes, Padre. Hay gente adulta escuchando tu palabra. Hoy no aprendimos, Señor. Hoy aprendimos la doctrina de la Trinidad. Hay cosas que no entenderemos en el momento, pero las entenderemos en el futuro, Señor. Bendícenos, Padre, con tu bendición. Llévanos con bien, Señor. Bendice las ofrendas que vamos a recoger en tu nombre, oramos. Amén. Pongan manos de pie, vamos a cantar una alabanza con los muchachos para que podamos lamentar.